Muy buenas y bienvenidos una vez más a Matemáticas y mucho más. En esta ocasión vamos a resolver una serie de ejercicios de geometría analítica, los cuales nos servirán para comprender todo este curso, ya que vamos a abarcar temas como rectas, intersecciones, circunferencias y áreas, ¿no? Entonces, como primer ejercicio tenemos hallar uno de los vértices del triángulo formado por la intersección de las rectas. ¿Qué quiere decir? Que nosotros al dibujar estas rectas vamos a obtener un triángulo. De hecho, aquí tengo el dibujo y mire, cuando dibujamos, esta sería la recta 1, que sería esta de aquí que nos dan, la recta 2, que sería la segunda, y la tercera recta. Nosotros al dibujarlas podemos observar que entre ellas se está formando un triángulo, ¿no? Se forma un triángulo entre esas tres rectas, que sería este de aquí. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué nos están pidiendo? Nos piden hallar uno de los vértices del triángulo. ¿Qué es uno de los vértices? Es uno de los puntos de aquí, ¿no? Uno de los extremos de este triángulo. Entonces tenemos tres vértices por ser un triángulo y nos piden hallar uno de ellos. Dice formado por la intersección de la recta. Ya, entonces estos vértices están formados por la intersección de dos rectas, de dos de las tres rectas, ¿no? Por ejemplo, este punto B está formado por la intersección de la recta 3 con la recta 2. Este punto A está formado por la intersección de la recta 2, 3 con la recta 1. Y este punto C con la intersección de la recta 2 con la recta 1, ¿no? Por lo tanto, ¿qué podemos concluir aquí? Podemos concluir que nos están pidiendo simplemente hallar la intersección entre dos rectas, ¿no? Entonces tenemos que intersectar dos rectas, ya sea esta con esta, esta con esta, esta con esta, porque nos piden uno de los vértices. Ya, en este caso las rectas a elegir serían L1 y L2. Por cuestión, podemos hacer todos, pero por cuestiones de tiempo vamos a hacer la opción correcta, que sería elegir la recta L1 y L2. Como podemos ver, las ecuaciones de la recta están dadas en su forma general, que sería esta de aquí, ax más by más c igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces, nos conviene sí porque podemos formar sistemas de ecuaciones. No tenemos que despejar nada en específico, simplemente podemos crear sistemas de dos ecuaciones con dos variables. Ahora, la intersección, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, si tenemos esta recta de acá, esta recta de aquí, si tenemos la recta 2 con esta recta 3, ¿de acuerdo? Y el punto de intersección es el B, ¿qué pasa con ese punto B? Tiene las mismas coordenadas tanto en la recta 3 como en la recta 2, ¿verdad? Porque este punto B pertenece a ambas rectas. O sea, pertenece a la 3 y pertenece a la 2. Por lo tanto, sus coordenadas van a ser las mismas en ambos. Igual con el punto A. Sus coordenadas pertenece a 3 y pertenece a 1. Por lo tanto, es el mismo punto, ¿verdad? Y sus coordenadas son las mismas. Y con el punto C lo mismo. Entonces, como son los mismos puntos X y Y, por lo tanto, L1 y L2 que hemos elegido como rectas a intersectar, ¿de acuerdo? L1 y L2 van a tener los mismos X y Y. Por lo tanto, este X con este X es el mismo. Y este Y con este Y es el mismo. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de intersección, es decir. Por lo tanto, vamos a analizar la primera recta, que sería X más 5Y más 2 es igual a 0. Y ahora traemos la segunda recta, que sería 3X más 4Y menos 5 igual a 0. Y las tomamos simplemente como un sistema de ecuaciones. ¿De acuerdo? Y donde vamos a tener que hallar X y Y, que son los coordenadas del punto de intersección entre ambas. ¿Cómo lo haremos? Por ejemplo, vamos a eliminar la X, ¿ya? Y multiplicamos arriba por menos 3. ¿Por qué por menos 3? Porque aquí tenemos un 3 abajo. La intención va a ser sumarlas, sumar ambas rectas, ambas ecuaciones, y así que se elimine una. Entonces, si multiplicamos arriba por menos 3, ¿qué es lo que va a pasar con la recta arriba? Multiplicamos menos 3 por X, menos 3X. Menos 3 por más 5Y, menos 15Y. Menos 3 por 2, menos 6. Y ahora es igual, y también tenemos que multiplicar al otro lado. 0 por menos 3, 0. Y abajo dejamos tal cual esta recta de aquí y nos queda 3X más 4Y menos 5 igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí, sumamos ambas rectas, ambas ecuaciones de recta, y nos va a quedar menos 3
más 3x, entonces se nos va a ir y nos va a quedar menos 15y más 4y, nos va a quedar menos 11y. Menos 6 más menos 5, menos 11. Como son signos iguales, se suman y se mantiene el signo, ¿no? Ahora, este 11 que está restando pasa al otro miembro a sumar, ¿verdad? Y ahora este menos 11 que está multiplicando pasa al otro miembro a dividir. Y me va a quedar menos 11, 11 entre menos 11, o sea, menos 1. Y ese sería el punto, la coordenada y del punto de intersección entre las dos rectas. Ahora necesitamos el punto x, y la coordenada x. ¿Y cómo la hallaremos? Reemplazándolo en cualquiera de las dos ecuaciones. Tendremos x más 5y más 2 igual a 0. Reemplazaremos el y, que era menos 1. Y así hallaremos simplemente x, porque ya nos quedará una ecuación simplemente con la variable x. Más 5 por menos 1, menos 5. Más 2 igual a 0. Por lo tanto, x, ¿cuánto vale? Menos 5 más 2, menos 3. Pasa al otro lado a sumar como más 3, o sea 3 positivo. Bueno, este 3 es entonces la coordenada del punto de intersección, la coordenada x del punto de intersección de las rectas L1 y L2. Entonces, al analizar la recta L1 y L2, vamos a encontrar que su punto de intersección fue x, y, que es igual a 3, era 3 el x y el y era menos 1. Por lo tanto, el punto de intersección de la recta L1 y L2 era 3, menos 1. Clave D, y aquí como lo vemos, es 3, menos 1, la intersección entre esta y esta recta. Bueno, en el siguiente ejercicio nos piden hallar el valor de k para que la recta 2x más ky más 5 igual a 0 forme con la recta 4x menos y más 2 igual a 0 un ángulo de 90 grados. Ya, de acuerdo. Entonces, como vemos, estas dos rectas están dadas como ecuación general de la recta, su fórmula, ¿no? Entonces, nos dan dos rectas, las cuales van a formar un ángulo de 90 grados. ¿Cómo se les llama? Se les llaman rectas perpendiculares. Es decir, que el ángulo entre ellas, este de aquí, y en general este y este, ¿no? Son 90 grados. Y hay una propiedad respecto a ello, que sus pendientes, representada por la letra M, la pendiente de la recta 1 por la pendiente de la recta 2 es igual a menos 1. Y si a ti te dan la ecuación general de la recta, tú puedes hallar esta pendiente simplemente como la división de menos a, o sea, menos el coeficiente que acompaña al x entre b, o sea, entre el coeficiente que acompaña a la y. Así lo vamos a resolver y vamos a tener que la primera ecuación es esta de aquí, 2x más ky más 5 igual a 0. Y ahora la segunda ecuación es 4x menos y más 2 igual a 0. Entonces, la pendiente de la recta 1, ¿cuál es? La pendiente 1 es igual a menos a entre b. ¿Cuál sería? En este caso, a es el que acompaña al x. Como podemos ver aquí, b es el que acompaña al y c es el que está sin ninguna variable. Simplemente es el término independiente. Entonces, a es 2, por lo tanto sería menos 2 entre b, que sería, en este caso, k, ¿no? Que es lo que nos están pidiendo hallar, de hecho. Y ahora, la pendiente 2, ¿cuál sería? En este caso, a sería 4, b sería menos 1, porque el b está multiplicado por un menos, o sea, por menos 1. Y c sería este de aquí, ¿no? Entonces, sería menos 4 menos a sobre b, o sea, menos 1. Ahora sí, vamos a hacer la propiedad de que el producto de pendientes va a ser igual a menos 1. Aquí menos 4 entre menos 1 nos da 4, ¿verdad? Entonces, pendiente 1 era menos 2 sobre k. Por pendiente 2, 4. Esto es igual a menos 1. Menos 2 por 4, menos 8. Y abajo, k por este 1, k por 1, k. Esto es igual a menos 1.
y estos signos menos se van y nos va a quedar 8 entre k es igual a 1. Este k pasa a multiplicar al 1 y me va a quedar 8 es igual a 1 por k, y por lo tanto ese sería el valor de k, ¿verdad? El valor de k, que es lo que nos piden, vale 8. El tercer ejercicio nos dice encontrar los puntos de intersección de la circunferencia x al cuadrado más y al cuadrado menos 8x más 8y menos 9 igual a 0 con el eje x. Entonces, como podemos ver, una circunferencia es toda esta figura, ¿no? Generada por una serie de puntos que distan de un radio de una misma distancia, ¿no? Sabemos esos datos por geometría. Entonces, esta circunferencia está dado en una ecuación que sería su ecuación general, ¿de acuerdo? Que sería esta de acá. Tiene esta forma. Por lo tanto, si nos piden la intersección de esta circunferencia con el eje x, simplemente tenemos que analizar qué pasa cuando una circunferencia corta con alguno de los ejes. En este caso vamos a analizar para ambos ejes, no solamente para el eje x. Si tenemos esta circunferencia, ¿de acuerdo? Digamos que es la misma, no exactamente, pero digamos que tiene esta forma. Si tenemos un punto P que está cortando con el eje x, como vemos el eje x es el horizontal y corta con el eje x, entonces, ¿qué va a pasar? Que va a tener una coordenada en x, que le vamos a llamar x1, pero no hay coordenada en y. O sea, su coordenada es 0, porque si vemos no tiene altura, no sube, ¿no? Él se queda sobre el eje x. Ahora, si corta acá, por ejemplo, en este punto Q, va a tener otra coordenada, x2, que le vamos a poner en este caso, pero su coordenada en y es 0 también, porque no hay altura. Y ahora, si cortara con el eje y, sería el caso contrario. Como vemos, aquí la circunferencia corta en el eje y, en este punto, en el punto R, y vemos que en la coordenada x no hay movimiento hacia la derecha ni hacia la izquierda, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, su coordenada es 0, porque se queda aquí y subes. Entonces, como simplemente subes desde el origen, desde el punto 0, simplemente subes, entonces tiene una coordenada y1. Y ahora, como subiste hasta acá, para el punto S, que también está cortando, esta es una coordenada y2, pero tampoco hay coordenada en x, ¿entiende? Por lo tanto, ¿qué concluimos? Que cuando corta a una circunferencia, o en general cualquier figura, una recta, una curva, lo que sea, corta al eje x, sus coordenadas en y son 0. Y cuando corta al eje y, sus coordenadas en x son 0, y sí tiene coordenada en y. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, como indico aquí, P y Q son las intersecciones con el eje x y R y S son intersecciones con el eje y. Ahora, como dijimos, si es que corta con el eje x, sus coordenadas en y son 0. Por lo tanto, si quisiéramos analizar nosotros cuáles son los puntos de intersección, digamos que corta en el punto P y en el punto Q, ¿no? Digamos que la circunferencia corta en el punto P y en el punto Q. Entonces, ¿qué ha pasado con las y? Se han hecho 0, ¿verdad? Entonces simplemente en su ecuación, para ir a la intersección tendríamos que decir que las y se han hecho 0, ¿no? Y ahí tendríamos entonces ya una intersección con el eje x. Nos quedaría x al cuadrado más, en vez de y ponemos 0, 0 al cuadrado, menos 8x, más 8 por 0, menos 9, igual a 0. Entonces x al cuadrado, 0 al cuadrado 0, menos 8x, más 8 por 0, 0, menos 9, igual a 0. Ahora, factorizamos esto de aquí para resolver esta ecuación y lo hacemos mediante el método del aspa simple. Separamos x y menos 9 lo podemos separar como menos 9 por 1. Multiplicamos en aspa y nos va a quedar menos 9x. Aquí x por 1, x. Sumamos ambos términos y nos queda menos 8x. Como nos queda el mismo que el centro, la factorización es correcta. Entonces factorizamos horizontalmente x con menos 9 por x con 1. X más 1 positivo. Y esto es igual a ¿qué? A 0. Ahora sí, cuando dos números se multiplican y es igual a 0, se cumple que o bien el primero es igual a 0 o el segundo es igual a 0. Por lo tanto, pasamos el 9 a sumar y nos va a quedar que x vale 9 o
que x vale menos 1. Entonces aquí tenemos dos x, ¿no? Un x1 y un x2. Entonces vamos a obtener que el primer punto, que era el P, va a tener como coordenada x1, o sea 9, pero en y 0. Recordemos, la y se hizo 0 porque no hay altura, como está sobre el eje x. O que el corte en el punto Q y que su coordenada en x sea menos 1 y que su coordenada en y obviamente va a ser 0. Buscamos esto en las claves, 9,0 y menos 1,0, y es la clave E. Por último tenemos este ejercicio que nos dice calcula el área del triángulo ABC de vértices A 0,6, B menos 3,2 y C 2,-3. Me he tomado el tiempo de dibujar este triángulo y los puntos respectivamente. Como podemos ver, el punto 0,6 comienza aquí en 0 y subes en 6, subes 6 en Y, ¿no? Entonces sería el punto A. Punto B, menos 3,2. Te diriges hacia la izquierda en el eje X, menos 3, y hacia arriba 2 unidades, 2. Entonces ese sería el punto B. Y C sería 2,-3. Te diriges 2 a la derecha y menos 3 hacia abajo. Entonces encuentras el punto C. Ahora, ya teniendo esto graficado, ¿cómo hallamos el triángulo dado sus coordenadas de los vértices en este caso? Pues muy simple, mediante una matriz. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos de esta manera. A, que va a ser el área, va a ser igual a un medio de esta matriz de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Multiplicando así x1 por y2, multiplicando en diagonal hacia abajo cada uno, y luego le restamos esta multiplicación en diagonal hacia arriba y lo multiplicamos por un medio, o sea, lo dividimos por 2. En este caso, ¿qué valores van a tomar y1, x1, x2, y2, x3, y3 y x1, y1? Como podemos ver, al final se repite el primero, ¿no? Los valores que va a tomar son los de los vértices. Entonces, ¿pero en qué sentido? Siempre en sentido antihorario. Si comienzas en el A, suele comenzar desde acá, ¿no? Comienzas en el A y te vas en sentido antihorario tomando los puntos. Primero el A, luego el B y luego el C. En general los ejercicios te van a dar ellos los puntos y se suelen tomar en ese orden, tal cual te lo dan, ¿no? Para que no grafiques. Pero si ya graficaste, pues puedes ver que se cumple lo que te acabo de mencionar. Ahora sí, vamos a tomar los puntos y a reemplazarlos. Entonces, un medio de... ¿Quién es x1 y y1? El primer punto. O sea, 0,6. 0,6. ¿Quién es x2 y y2? El segundo punto. Menos 3,2. 3,2. ¿Quién es el tercer punto? x3 y y3. Este de aquí. 2, menos 3. Y ahora repetimos el primero. 0,6. Ahora hacemos el determinante, cerramos. Y ahora sí vamos a multiplicar en aspa. Multiplicamos en diagonal hacia abajo. 0 por 2 nos va a dar 0, ¿verdad? Menos 3 por menos 3 nos va a quedar más 9. 2 por 6 nos va a quedar 12. Ya hemos multiplicado en aspa, ¿verdad? Ahora vamos a multiplicar hacia arriba. En diagonal también. Y ahora multiplicamos hacia arriba. Ahora sí, ¿qué hacemos? Restamos, dije, ¿verdad? 0 por menos 3, 0. 2 por 2, 4. 3 por 6, pero menos 3 por 6, menos 18. Entonces, como les mencioné arriba, multiplicamos hacia abajo y luego le restamos la multiplicación hacia arriba. Sería 0 más 9, 0, más 12, 21. Menos 0 más 4, 4, menos 18, menos 14. ¿De acuerdo? Me va a quedar menos 14. Entonces 21 menos 14, menos por menos, más 14. O sea, 35. Pero recordemos que esto está multiplicado por un medio. Entonces todo esto va a estar multiplicado por un medio. Entonces todo esto tendríamos que haberlo multiplicado por un medio. Y esto por un medio. Por lo tanto, el 35, como está multiplicado por un medio, me va a quedar 35 por un medio, o sea, 35 medios. 35 sobre 2. Ahora, si buscamos en las claves, 35 sobre 2 es este de aquí.
Bueno, esta fue la resolución de los ejercicios de geometría analítica. Espero hayan comprendido y tengan en claro cómo resolver todo este tipo de ejercicios, ¿no? Son ejercicios típicos que suelen venir y además hemos abarcado varios conceptos: intersecciones, puntos, rectas, cortes, ¿no? Y pendientes, sobre todo ecuaciones. Espero lo hayan comprendido y cualquier duda déjenla en los comentarios. Estaré gustoso de responderlo y cualquier sugerencia siempre es bienvenida. Muchas gracias y hasta luego.